Muy bien, bienvenido amigo. Un gusto de poder conocerlo. Un placer poder conocerlo. Enrique Cueva le habla. Un gusto poder compartir con ustedes. Encantadísimo. Estamos esperando a Ricardo y algunos otros hermanos en este primer ensayo que hemos quedado. Ya, yo estoy disponible, no hay problema. Con paciencia podemos esperar. Bueno, hay que esperar unos minutitos nada más. Sensei ya es anfitrión y se está grabando la sala. Ya, correcto. Ya voy a yo aceptar a las personas que van a ingresar. He escuchado del Zoom, unos amigos de mi promoción estaban diciendo, me bajan el Zoom Ricardo, para hermano, hablar por videollamada. No me lo bajé. Pero ya, pues. Esperemos unos minutos nada más. Esperemos unos minutos. 8:05, con las personas que estemos, vamos a comenzar este primer Zoom Meeting, ¿ya? Esta primera reunión virtual de los amigos en general, ¿ya? Gracias a la iniciativa de Ricardo Ami. Todavía no lo veo conectado a Ricardo. William, si lo puedes llamar a Ricardo, te agradecería. Ahorita lo William, llamo. Buenas noches. bueno, le habíamos encargado a Ricardo pues, que realice las invitaciones. Estoy seguro que él ha hecho un importante esfuerzo. Pero bueno, así es el comienzo de las cosas, ¿no? William Giovanni. Walter, ¿cómo estamos? Y hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, Jorge Luis. Un placer saludarte. Así, activa tu micro, Jorge Luis. Activa tu micro. Hay un micro en la parte inferior izquierda. Ya está. Correcto, estimado. Un placer saludarte. No De te igual vi el modo. sábado en clase. El sábado tuve la primera clase de gimnasia para la salud. Los invito No. también a Víctor. No he podido estar sábado. Este sábado. Hoy no vamos a hablar de gimnasia para la salud. Vamos a hablar del tema social, del tema económico, del tema político. Un poquito fue la inquietud de Ricardo. ¿Ya? Sí, eso me dijo. Ya está ingresando. Sí, ya está ingresando Ricardo. Bueno, la idea es tener los miércoles la posibilidad de juntarnos. Para yo Ya tenemos a Ricardo. yo hablar en micrófono como... Ricardo, activa tu micrófono. Estamos a 2 minutos, a las 8:05 comenzamos. Activa, cuando yo uso la palabra, digamos, ustedes apagan su micrófono y cuando ya ustedes van a hablar, digamos, accedemos. Activamos el micrófono. Ok. Activan uno por uno, ¿ya? Porque si no se nota mucho los espacios. ¿Ya? Doctor Enrique, ¿me escuchan? Sí, conforme. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, perfecto, William, te escuchamos, perfecto. Te escuchamos. Ya, correcto, hermano. Falta un minuto para comenzar. No se escucha el audio. Ya, de acuerdo, está bien, estamos ahí bien.
Yo sí escucho claramente, el micro está muy claro. Ven nomás ahí. 5. Ya, falta un minuto para comenzar. Yo voy a dar algunas palabras iniciales y luego voy a aperturar el rol de preguntas de parte de cada uno de ustedes para seguir haciendo el abordaje, ¿ya? Voy a dar una introducción general, un aspecto genérico. Muy bien, entonces apaguen los micros, por favor. Apagamos los micros. Apagamos los micros todos, ya. Ahora sí, micros apagados, ¿de acuerdo? Todos. Muy bien. A ver, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al hermano Ricardo Ames por la inquietud, por la iniciativa de poder iniciar un diálogo virtual con los amigos de toda la experiencia anterior, ¿no? De la experiencia social, de la experiencia política, de la experiencia de gestión del Estado, de la experiencia académica. Hoy somos 5, Dios mediante, más adelante seguro, si tenemos mantenida la expectativa, vamos a poder tener una mayor participación. Se trata un poco de reflexionar, pensar juntos, hacer un brainstorming, una tormenta de ideas en torno a lo que viene atravesando en este momento el mundo, por cierto, en nuestro país y el mundo en general. Se trata de poder, digamos, hacer un enfoque de lo que significa esta problemática mundial y nacional. Ahora, tiene varias aristas, ¿no? La principal arista, por supuesto, que es la parte médica, ¿no? Es la parte médica que va a permitir que mañana el presidente, cuando salga a dar el mensaje a la nación, sobre la base de las estadísticas que están sucediendo en el país, respecto de infectados, respecto de ingresados a los centros hospitalarios, respecto de las camas de la unidad de emergencia, de las UCI, de las unidades centrales de emergencia, respecto de lo que ha significado las personas que se han recuperado de la enfermedad y ya se han dado de alta. Es decir, aspectos de características estrictamente médicas, haciendo un análisis comparado con lo que viene sucediendo en países como el Ecuador, como Chile, ¿no? El Ecuador está un poquito más complejo que nosotros, pero nosotros no estamos muy lejos de que pueda suceder lo mismo que ha sucedido en Guayaquil. Y por cierto, Chile está mejor que nosotros en términos de estadística. Entonces, el hacer un análisis comparado de la estadística peruana en relación a los países de Sudamérica, a la experiencia de los Estados Unidos, que es grave, por cierto, y a la experiencia europea, y también a la experiencia propiamente de China, donde se inició el proceso, digamos, del coronavirus en la provincia de Wuhan. Entonces, esa estadística va a permitir una decisión del presidente si la cuarentena, digamos, debe tener un par de semanas más, es decir, como lo están haciendo los otros países en el mundo. Casi el 60-70 países del país están ampliando la cuarentena con periodos de emergencia y toque de queda hasta el 11 de mayo. Pareciera, ¿escuchan? ¿Todos están escuchando? Ya, pareciera que la tendencia va a ir a la ampliación, va a ir hacia la ampliación. ¿Cómo te digo? Es que tienen que abierto sin estarlo minimizando. No sé quién está hablando. Lo que tienen que tener es el micro apagado, estimados amigos. El micro apagado para yo poder ver. O sea, ¿me están escuchando? ¿Quiénes me escuchan? A ver, levantemos la mano. ¿Jorge Luis me escucha? ¿Jorge Luis me está escuchando? Ya, William, levante la mano y me escucha. Ricardo, ¿me está escuchando? Correcto. Ricardo, y Víctor, ¿me está escuchando, Víctor? ¿Cierto? Sí, muy bien, muy bien. Cerrando. Lo que pasa es que no puedo... Ya no, Sí, pero no se escucha, pues. Ya, correcto. Entonces, bueno, ya retornará quienes no escuchan, si la mayoría escucha, ya retornará porque no puede atrasar ya el proceso de la reunión. Entonces, estaba yo conversando de que un cuadrito. que no pueden estar hablando porque me cruza la interacción. No, ese es para que hables.
Parece que William tiene problemas. ¿Ya? Aló, aló. Sí, correcto. Ya, correcto. Entonces yo conversaba de que un aspecto es el aspecto de orden médico, en la que posiblemente en función de las estadísticas del sector salud, del Instituto Peruano de Seguridad y de todo el sistema de salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, gobiernos regionales que tienen un subsistema de salud, se tendrá que tomar la decisión respecto de, digamos, si hemos bajado la curva, ¿no? Si la curva sigue en tendencia creciente o si la curva sigue en un estado estacional y no hay una tendencia hacia la baja, en términos de estadística, obviamente que la cuarentena se va a ampliar. O sea, se va a ampliar seguro 2 semanas más hasta el 11 de mayo. Esa es la parte médica, ¿correcto? De la cual puede haber una pregunta y podemos tener quizás una mayor profundidad de análisis. Ahora, el problema de fondo es que la otra arista es el aparato económico productivo del país, el aparato económico productivo del país. Es decir, me da la impresión, yo creo también, que el país en una cuarentena total y absoluta, ¿okay? No obstante que la tendencia es horizontal y no está a la baja, que el país, digamos, en un estado de emergencia total, en toques de queda, digamos, segmentados por provincias más complicadas en sus estadísticas, traería también muchos problemas de los que ya tenemos de contracción económica, de pérdidas significativas en el presupuesto general y obviamente de un cierre masivo de micro, pequeñas empresas y medianas empresas en general, y sobre todo traería el enorme problema del desempleo. ¿No? Fíjense, analicemos solamente una parte de este aspecto que tiene que ver con el problema, digamos, económico productivo. Es el decreto de urgencia 038, que en el país declara lo que se denomina la suspensión perfecta de labores. Yo, por ejemplo, reflexiono y digo, ¿perfecta para quién? ¿En favor de quién? Si esa denominación es correcta en favor de los empresarios grandes, en favor del empresariado en general o es a favor de los trabajadores. O sea, definitivamente yo, por ejemplo, preocupado, digo que esa suspensión perfecta no tiene de perfecta para nada en tanto se refiere que lo que hace es perder, fracturar el concepto de la estabilidad laboral, porque te va a mandar a casa a los trabajadores por un periodo de 3 meses sin goce de haber. Ojo con eso, sin goce de haber. Miren, ha pasado unas semanas, exactamente 8 días de decreto de urgencia, y son más de 7.000 empresas que han presentado al sector, al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, que sus empresas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes, 7.000 empresas en 8 días, que constituyen cerca de 85.000 trabajadores, solamente en una semana, que están pidiendo la aplicación de la suspensión perfecta y que el Ministerio les ha prometido que solo en 3, 4 días debe resolver el tema. Y si no lo resuelve, se aplica la simplificación administrativa y por lo tanto se declara que es que el Ministerio resultó opinando de manera favorable y todos se van a la suspensión perfecta de labores. Y eso implica que el trabajador no podría tener remuneraciones por 3 meses. Ojo con esto, 3 meses, ¿no? Y los que pudieran tener CTS sacarían, ¿no? Algunos que pudieran, de acuerdo a su marco contractual establecido, pudieran tener la posibilidad de acceder al 50% de su CTS anual. Es decir, si ganan 1.500, tendrían la posibilidad de acceder a 750 soles, que es la mitad del CTS anual, que obviamente el empresario está obligado a depositar por el trabajador. Imagínense 750, 800, 900 soles por 3 meses. Y retirar 2.000 soles, correcto, quienes tienen la suerte de estar en el sistema privado de pensiones, porque de esos trabajadores, que van a ser miles, o sea, la mayoría no está en el sistema privado de pensiones, está en el sistema, digamos, no necesariamente está en AFP, ¿no? Están en AONP algunos, y eso no comprende el concepto de AONP, y podrían retirar quienes ganan menos de 1.400, quienes ganan hasta 1.400, 2.000 soles, imagínense, para 3 meses, ¿no? Y el tema central es que
la masa trabajadora, es decir, no solo pues es aquellos que tienen contrato. Fíjense ustedes, estamos en el sector informal, o sea, el sector formal alberga, congrega aproximadamente a 2.800.000 trabajadores, sector formal, ¿ya? Que seguro el 60 o 70% va a ingresar a la suspensión perfecta. Pero el problema de fondo es el sector informal. El sector informal, estamos hablando de 5.600.000 trabajadores, es decir, los ambulantes, los pequeños comerciantes, donde no hay contrato, donde se vive el día a día, ¿no? Es decir, los pequeños negocios, los trabajadores que trabajan en la micro y pequeña empresa. No hay contrato, ahí no hay CTS, ahí no hay FP, ¿ok? Y obviamente ellos no pueden acogerse a la suspensión perfecta porque son informales. Y son ellos el principal problema. Estamos hablando de 5 millones frente a 2.800.000 que corresponde a los trabajadores que tienen una formalidad. Entonces, el problema de fondo es que el Estado, o sea, acá se necesita, es decir, si tú vas a ir hacia la calle, esos trabajadores en 3 meses, que no van a tener los recursos para el consumo básico, familiar, de salud, de educación, en general, para enfrentar temas de urgencia médica, ¿no? Y ya tienes con problemas, fíjate, el 42%, de acuerdo a la estadística de ICSO, indica que el 42% de la población económicamente activa en el sector privado, es decir, porque el sector público es otro enfoque, también podemos conversarlo, el 42% de esa población económicamente activa, formal e informal, ya declara por estadística de encuesta virtual de que no tiene ningún ingreso económico. Y entonces ahí viene el problema central, es decir, si no tiene dinero, lo que vamos a hacer es agudizar los problemas, porque obviamente una persona mal alimentada, una persona con un estrés elevadísimo, porque no tiene ingresos, porque no puede enfrentar las obligaciones, baja la defensa, disminuye su sistema inmunológico y está más proclive a la enfermedad. Entonces van a venir muchos más enfermos y obviamente va a quebrar la capacidad hospitalaria para atender a gente que va a ser contagiada por un problema de baja de defensas producto de sus circunstancias, ¿no? Estar sin trabajo, estar sin economía, haber sido aplicado una suspensión perfecta no formal, no tener la posibilidad de un ingreso diario, lo que hace es complicar el estado, digamos, el estado de los diferentes sistemas del cuerpo humano que deben enfrentar como defensa a este problema del coronavirus. Entonces ahí me parece que el Estado debió tomar políticas de subsidio, ¿no? O sea, son situaciones de emergencia. El presupuesto general de la República tiene un fondo para el subsidio por estos casos de emergencia, que son más de 5.000 millones de dólares. Y obviamente hay un fondo de contingencia que debe enfrentar emergencias nacionales. Yo era partidario más de un subsidio del 50% de la planilla para los formales y para los informales los bonos de solidaridad. Es decir, los bonos de solidaridad que fueron 3.80, ahora son 7.60, pero para los formales y para los informales, ¿qué? Que son como 5 millones de trabajadores en todo el Perú. Y entonces, subsidios vía bono, lamentablemente no hay otro, hay que consumir los fondos de reserva, subsidios vía bono, ¿okay? Para el sector informal, subsidio a la planilla en el 50% durante estos 3 meses, para no suspenderlos laboralmente y no impactarlos emocionalmente, para ver que después de estos 3 meses mantengan su situación laboral pagándole su remuneración a través de un subsidio directo del Estado por el presupuesto general de la República. Lo mismo que está haciendo en el sector público. En el sector público no se está aplicando la suspensión perfecta. No hay ampliación hacia el sector público. En consecuencia, se está garantizando el pago de los contratos CAS, que son casi 1.800.000 trabajadores, porque son por contrato administrativo de servicio. Obviamente se está pagando la planilla del personal de confianza y el personal que está por el sistema de contrato administrativo, es decir, de CAC, ¿no? Entonces, de la 276 y de la 028, de la 728, perdón. Entonces, en consecuencia, hay un trato diferenciado del sector público al sector privado. Pero ahí sí hay subsidio, ¿no? Y ahí sí las instituciones del Estado que tienen el 60, 70, 80% de recursos directamente recaudados, RDE, que recaudan obviamente vía ciudadanía por cobro de tasas, impuestos, tributos,
que no están recaudando, el Estado lo está financiando con recursos ordinarios, ¿no? Con recursos del Tesoro Público, y por lo tanto está garantizando lo que significa la continuidad laboral, lo cual me parece bien, no es que me parezca mal, está bien, pero eso mismo debió suceder para el sector privado. Entonces, es un momento de subsidio para que las personas puedan tener el recurso económico que les permita sostener de manera equilibrada las condiciones de vida. Y eso no se está dando. ¿Ah? Entonces, hay un tema ahí. Ahora, por otro lado, hay sectores importantes de la economía que tienen de manera gradual, increciendo, poco a poco, ir recuperando situaciones de actividad laboral que permitan emplear a los trabajadores, pero claro, con protocolos exigentes de requisitos sanitarios, con protocolos exigentes, por ejemplo, el sector pesca, el sector industrial, el sector construcción, los comercios, digamos, de restaurantes que deben aplicar el delivery, como está sucediendo en otros países, pero en la medida que cumplan un estricto control sanitario. No es porque, oye, le doy a todo el mundo, no. Parámetros sumamente exigentes en la cual se pueda aplicar el servicio de delivery, pero para que marche la industria nacional. Es decir, restaurantes, sector industrial que requiere obviamente el país, sector gasífero, sector minero, ¿no? Sector de producción en la parte industrial en general, y entonces sí requerimos, es decir, sí deben ir de poco a poco retomando una actividad siempre y cuando se guarde temas de aislamiento, digamos, de exigencia en temas de tapabocas, de cascos especiales, zapatos especiales, de invertir en ese contexto. Por eso las empresas, micro, pequeñas, medianas, tienen que acogerse al sistema Reactiva Perú. Ese sistema que es, estamos hablando de miles de millones también de soles de presupuesto, que tiene que entrar en marcha, debe servir para garantizar en el sector privado, por ejemplo, exigentes medidas de salubridad sanitarias para que puedan reactivar de manera gradual sus operaciones. Pero también debió ir a que los microempresarios, medianos y grandes empresarios puedan prestarse al sector financiero a tasas preferenciales. El Estado debió conversar con el sector bancario, financiero y decirle, bueno, pues préstale a las empresas a una tasa de interés del 3-4%, con el respaldo de Reactiva Perú anual, 3-4% anual, para que financie la otra parte de la planilla. Es decir, la mitad la financia el Estado con su presupuesto general para micro, pequeña empresa, y la otra mitad la debió financiar vía apalancamiento financiero, con el respaldo de Reactiva Perú, para poder mantener a los trabajadores con un flujo económico monetario. Porque de lo contrario, pues el tema se va a poner más complejo, sin dinero, sin trabajo, una situación enorme, digamos, de carencia. Puede producir situaciones de violencia, de caos, en general, que no es lo recomendable. Y va a incrementar el número de gente que puede contagiarse por el problema y obviamente enfrentar una situación más compleja en el país. ¿Ya? Hasta ahí, un primer enfoque que ojalá pueda haber sido de alguna manera de utilidad y entendido por ustedes, en este retorno a los temas políticos, a los temas socioeconómicos. Yo he estado alejado ya un año, estoy más en los temas filosóficos, en el tema de las artes marciales y en la gimnasia para la salud, que estoy trabajando también con ustedes los días sábados. Pero bueno, esto ha sido, digamos, la oportunidad, gracias a la iniciativa de Ricardo, de poder volver a conversar temas de orden económico, sociales, políticos, que hemos estado por mucho tiempo con ustedes en general. Un placer poder saludarlos. Ahora sí, vamos a pedir las palabras por orden. Vamos a invitar primero a Ricardo. Seguimos apagando nuestros micrófonos. Solamente activa, Ricardo, por favor, para que puedas hacer uso de la palabra y las preguntas que tú consideres. Adelante, Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, Ricardo tiene el uso de la palabra. El resto tiene sus micrófonos apagados. Ricardo, apertura tu micrófono. En la parte inferior izquierda. ¿Cómo hago para activar mi micrófono? No, no lo actives todavía, desactívalo. Que solamente Ricardo lo active para escucharlo a Ricardo. Cuando ya yo te digo ingresa a... Sí, adelante, Ricardo. Doctor Nueva, muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por la aclaración, por aperturar el panorama
político y principalmente el económico. Está muy álgido la situación, ha sido muy puntual y muy preciso. Con respecto a una pregunta, quisiera manifestar de que un tiempo a esta parte por esa necesidad, hemos propuesto lo que es el seguro de desempleo que se suele desarrollar normalmente en otras comunidades. ¿Qué medidas hay para poder establecer a través de una ley el seguro de desempleo como una medida de gestión pública de parte del gobierno? Muchas gracias. Ya, cómo no, cómo no. A ver, sí, estamos todos, ok, miren, en principio lo siguiente, estimado, reiterando el agradecimiento, Ricardo, como siempre preocupado de los temas nacionales, los temas sociales, políticos y económicos del país. Mira, en principio voy a precisar lo siguiente, tenemos que diferenciar lo que en principio es, ojo, los trabajadores formales. Ya le hablaba a los trabajadores formales, que son 2.800.000 en el país. Aquellos que tienen contrato, aquellos que pueden estar tienen un seguro social, aquellos que tienen un sistema privado de pensiones, una AFP, o tienen una ONP, que es lo que corresponde al fondo público de pensiones, ¿de acuerdo? Hay otro sector que es obviamente, de mayor preocupación, que es el informal, ¿ya? Que son los trabajadores ambulantes, los que hacen comercio ambulatorio, los que son micro y pequeños empresarios no formalizados, esas tienditas en general, ¿ya? Que son, pues, o sea, estamos hablando de miles de empresas, ¿no? Ahorita 7.000 empresas formales han presentado el tema de la suspensión perfecta, y los informales, ¿cuántos son? ¿Cuántos miles son? Solo formales son 330.000 empresas. ¿Y cuántos informales son? ¿Cuántas empresas informales donde están los 5.800.000 de trabajadores que no tienen seguro, que no tienen AFP, que no participan en la ONP, ¿correcto? Que tienen a las justas un SIS, porque, bueno, menos mal que se declaró universal el Servicio Integral de Salud, ¿ok? Pero hay otro gran sector que no es parte de la población económicamente activa, que son los desempleados, aquellas personas que no tienen absolutamente ningún ingreso. Y obviamente hay mucha gente desempleada que está en la condición de extrema pobreza y extrema pobreza. Y que este sector informal, si no se toman medidas de política económica, sociales, van a entrar también a la pobreza y a la extrema pobreza en el país, van a engrosar el sector D y E de la población en el país. Ahora, para esos que no tienen trabajo y para los informales, en general tiene necesariamente que, aparte de lo que yo les hablaba de los bonos, ha sido un bono de 3.30, luego uno de 7.60, y ahora tiene que haber un bono universal. Hay unas bancadas que están planteando en el Congreso el bono universal de 2.000 soles para todos los desempleados en general. Fíjense, en otros países el Estado está yendo casa por casa y debería ser a entregar plata y obviamente a entregar canastas. El ejército, las Fuerzas Armadas y policiales podría hacerlo. Ese es un subsidio directo. Es decir, directo para enfrentar, porque hay gente muy pobre que no tiene pues qué comer, qué desayuno, qué almuerzo. Entonces tiene que haber un bono solidario y una presencia efectiva del Estado en los sectores marginales que más tienen el problema. Tiene que haber un seguro del desempleo, pero por supuesto que tiene que haber un seguro de desempleo. ¿Cuál es el seguro de desempleo formal? Es la compensación de tiempo de servicio, que es un sueldo por año. Quienes hemos tenido esa bendición, ese privilegio, hemos trabajado 8 años y nos han dado 8 sueldos con la CTS que teníamos ahorrada. Esa es la formalidad. Pero el que es informal y el que está desempleado no tiene CTS, pues. Entonces tiene que tener un seguro de desempleo que permita enfrentar situaciones como las que estoy describiendo en este momento. El problema es complejo, ¿no? No solo hay que mirarlo desde el punto de vista de salud. De salud nos dice, sí señores, continuemos la cuarentena, ¿correcto? La exigencia así lo va a determinar. ¿Está bien? No hay problema ahí. Pero ¿y cómo resolvemos el tema del hambre, la miseria, la desocupación, el tema del empleo?
¿Cómo resolvemos ese tema? Tiene que haber políticas efectivas de Estado que permitan dar soluciones. ¿Ya? Muy bien, Ricardito, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a invitar al hermano William para que formule su pregunta. Lo demás apagamos y vamos a invitar al hermano William. Adelante, hermano. Sí, buenas noches, buenas noches. Quiero saber si me están escuchando. Sí, yo conforme, sí. Conforme. Buenas noches a todos. Gracias por participar, hermano Enrique, en esta videoconferencia. Lo felicito por su videoconferencia en el tema político-económico que está viviendo nuestro país a raíz de esta pandemia que nos está afectando a todo el Perú, especialmente al pueblo peruano. Sinceramente, mi solidaridad con los hermanos peruanos que no tienen ahorita para afrontar su responsabilidad en cuanto a la alimentación de sus hogares. Hay muchas familias en nuestro país que están sufriendo por causa de esta pandemia a nivel nacional. En Lima se ve y se refleja ya esta necesidad. Ya hay proyecciones de que el segundo impacto de esta pandemia va a ser el hambre en nuestro país. Y la verdad que ya se está viendo espacios del territorio nacional, se están dando algunos asaltos o posiblemente ya más adelante van a salir seguramente, la necesidad les va a llevar a que ellos puedan recurrir a robos a los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno ante esta situación social de necesidad del pueblo peruano, tiene que verse obligado, como usted lo ha dicho en antes, a salir, a serenar esa avalancha de reclamos que pueda tener el pueblo peruano en estos días. Va a ser algo incontenible que el mismo Estado, el mismo gobierno actualmente pueda salir con una esperanza de dar siquiera un bono solidario universal que permita a las personas, a los peruanos de bajos recursos económicos, afrontar y menguar esta situación que nos está afectando. Entonces, hermano, la pregunta va en esta dirección. ¿Qué política económica debe lanzar o ejecutar este gobierno a fin de menguar este problema que ya se va a venir seguramente en estos días, y no esperemos que el problema se agudice? Más bien hay que ser preventivos para poder no tener los problemas que no queremos que se susciten en estos días. Yo le pregunto a usted, hermano especialista, que en temas económicos y políticos, ¿qué propondría usted al Ejecutivo a fin de que este problema no se pueda agudizar con malas consecuencias en las próximas semanas? Gracias, hermano Enrique. Gracias. Sí, a ver, hermano William, mire, en principio el país no es una isla, ¿no? O sea, el país pertenece a un grupo de países en Sudamérica, pertenece a un grupo de países en toda América como continente y en general a todo el mundo. O sea, hay un concepto geopolítico nacional, ¿ya? E internacional, ¿ya? Entonces, hay experiencias extraordinarias pues, que permite uno mirar. O sea, hay que aplicar un poco lo que los japoneses dicen, pues, el kaizen, o sea, mirar el entorno, identificar algo positivo, copiarlo y agregarle el concepto de valor añadido, ¿no? O sea, agregar algo adicional. Entonces, la experiencia, por ejemplo, del presidente de El Salvador, a quien le pido que lo escuchen, no recuerdo el nombre de él ahorita, Yamil, pero su nombre no, su apellido no lo recuerdo, es muy alentador, es muy ejemplar. Lo primero que él hizo es, por ejemplo, la suspensión
¿ok? De los pagos de las tarjetas de crédito por 3 meses. ¿Eh? La suspensión de los servicios públicos, es decir, actualmente el país, el nivel de aceptación del gobierno, obviamente le permite la capacidad de poder conversar con los diferentes sectores que otorgan servicios públicos al país. El servicio de agua, suspenderlo 3 meses, el servicio de luz, el servicio de internet, ¿no? O sea, con estas compañías de telecomunicaciones, el servicio de pagos tributarios municipales, el servicio con la SUNAT, es decir, medidas efectivas que permitan capear el temporal, es decir, que la persona está preocupada, ¿cómo voy a pagar luz, agua? Vamos a decir, también el concepto de los inquilinos, en general las obligaciones, digamos, contraídas vía préstamo vehicular, vía seguros médicos, vía empresas prestadoras de salud, toda obligación suspenderla durante 3 meses y darles la tranquilidad que al retorno, después de lo que habría significado abril, mayo y junio, a partir de julio, digamos, refinanciar esos 3 meses a lo largo de todo el año, o sea, 12 meses refinanciados. Ese es algo que lo ha hecho el presidente de El Salvador y que podría muy bien aplicarse en el país. Ahora, hay un gesto que hay que reconocer muy saludable de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Elena Ledesma. O sea, el Estado tiene que mostrar actitudes de verdadera fraternidad, de amplia solidaridad con el pueblo, y este es el momento de hacerlo, con un gesto concreto, ¿no? Es decir, oiga, mira, hay funcionarios que ganan pues de 30.000 a 45.000 soles, que son la planilla dorada del Estado, que son, entre comillas, el personal altamente calificado. Y hay personal del Fondo de Apoyo Gerencial del FAC 1, FAC 2, que está ganando entre 20.000 y 30.000 soles mensuales, más que el presidente de la República. Y estamos hablando de miles de funcionarios. Y hay gerentes, hay directores generales, gerentes en las áreas, que están ganando por arriba de los 15.000 soles. Entonces, un gesto, como lo ha dicho la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, y prácticamente no ha hecho eco, más bien por el contrario, ha generado un factor de crítica. Ella ha dicho que los funcionarios deberían de tomar una decisión de percibir el 50% de su remuneración. Y ese ahorro, que vaya pues a los bonos de solidaridad generales a los que he hecho referencia, que construyan el financiamiento, digamos, eso y otras cosas más, ¿no? Como el programa Reactiva Perú, como el fondo de subsidio que tiene el presupuesto general, que son 5.000 millones de dólares, estamos hablando de 15.000 millones de soles, como parte del Fondo de Contingencia Nacional para Emergencia, que obviamente también es un monto fundamental y considerable. Todo ello vayan a construir un seguro de desempleo, los bonos de solidaridad, las canastas familiares entregadas directamente a las casas, sobre todo a los sectores más complicados en el país. Mire, San Juan de Lurigancho, 1 millón de pobladores, porque lo contrario nos vamos a enfrentar un riesgo de que más van a ser las muertes de choque emocional, porque pierdes todo, ¿no? Temas vinculados al corazón, por el impacto emocional, de estar perdiendo todo, de perderlo todo, y van a haber más muertes por hambre, por miseria, y por otras enfermedades, porque obviamente no hay un sistema de alimentación que permita mantener y elevar las defensas frente a problemas de los virus, de las bacterias, en general, que generan varios cuadros de enfermedades, no uno solo, varios cuadros de enfermedades. Entonces lo que tiene que hacer es una política nacional de subsidio en este momento, ¿ok? De medidas y de acciones concretas. ¿Qué hacemos pagando a estos miserables ladrones expresidentes que se están manteniendo sus pagos mensuales, presupuestados obviamente, y están procesados y están presos en general? ¿Ok? Es decir, medidas concretas que permitan soluciones concretas a las que he hecho referencia. Es decir, subsidio de la mitad de la planilla que debió hacerse, que obviamente haya suspensión de labores pagadas y no decirle gracias con la suspensión perfecta, y subsidio de la planilla vía créditos tributarios, intervención de SUNAT, es decir, financiamiento del sector bancario y financiero, con tasas preferenciales a las micro y pequeñas empresas y también a los trabajadores,
con tasa 0, 1, 2% anual, que permitan mantener el subsidio de las planillas. Eso es lo que no se está haciendo, ¿ya? Un placer poder saludarlo, hermano William, y espero contar con usted el sábado en mi clase física y también el miércoles con la convocatoria de mayores hermanos para profundizar el análisis social, político y económico. Bien, vamos a invitar entonces ahora al hermano Jorge Luis. Adelante, hermano Jorge Luis. Cerramos los micrófonos, entonces. Aló, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, Jorge Luis. Sí, perfecto. Ok. Gracias, Enrique, por esta oportunidad de poder comunicarnos y un abrazo a todos los hermanos que estamos conectados. Gracias, Ricardo, por tu llamada, porque por eso me enteré que había esta reunión esta noche. Indudablemente, pues, que estamos pasando por un momento muy inusual a nivel mundial y ha tocado a Perú golpearlo y lo está golpeando duro. Más aún cuando yo en mi familia tengo 2 hermanas, 4 sobrinas que son enfermeras en la ciudad de Iquitos, mi hija que es médico en un hospital de salud acá en Lima, y despedirla cuando va de turno 24 horas es la pérdida de varios cabellos más, ¿no? Entonces uno está tenso porque no sabe cómo va a volver y tenemos que protegernos entre todos al máximo. Entonces es una realidad que estamos viviendo. Entonces más por esto lo del trabajo, que las oportunidades laborales están truncas, más aún cuando en mi caso yo pertenezco a esos 5.800.000 trabajadores informales ahora, 4 años que no estoy en planilla, entonces la situación es bien difícil, ¿no? Y tener que vivir apoyado pues con los demás miembros de la casa. Entonces, y cuando veo las noticias que a la SUNAT y al Estado peruano pues le deben un montón de plata, muchas grandes empresas, la telefónica, mineras, etcétera, etcétera, y que el Estado es incapaz de poder cobrar, ¿no? Sin embargo, la SUNAT mata a las empresas chiquitas formales, ¿no? Que haciendo esfuerzo tratan de sobrevivir. Ahora con la situación en que estamos, todos estamos propensos a una muerte súbita, sobre todo el mundo empresarial donde uno se desarrolla, ¿no? Yo trabajo como freelancer en algunas empresas que lamentablemente ahora pues no se puede hacer nada porque las empresas que son nuestros clientes están parados y nosotros a esos clientes no les podemos ofrecer nada virtualmente porque ellos no compran los servicios que nosotros ofrecemos. En mi caso, metal mecánica, no le puedo ofrecer virtualmente a una empresa porque no están comprando. Entonces se agrava más la situación. Yo pienso que el Estado, como decías, Enrique, debería dar un bono universal, agarrar el DNI actualizado de todos los peruanos y darle 1.000 o 2.000 soles, porque decimos que el Perú tiene plata, ¿no? Y en verdad el Perú tiene plata, o tenía mucha plata. Entonces, si cobramos todos los impuestos que deben estas grandes empresas, yo creo que podríamos solventar como una ayuda social a toda esta población. Entonces, mi sugerencia al doctor Enrique es que, como él ha sido asesor de algunos funcionarios del Estado, él pueda levantar el teléfono y recomendar. Si no lo puede, yo creo que no aceptas que te llamen como asesor, pero sí puedes hacer alguna sugerencia de este bono universal a través del DNI de cada peruano. Eso sería mi sugerencia, Enrique. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Jorge Luis. Un placer escucharte, encantado. Bueno, yo he tomado una decisión personal digamos, de ya irme al retiro voluntario anticipado. He culminado mi año sabático. Yo ya de 20 años de experiencia última a lo que ha significado el trabajo del Estado. Me ha tocado estar en las mayores esferas, ¿no? Y los últimos 8 años en RENIEC, ¿no? Como asesor de la Jefatura Nacional.
Yo tomé la decisión ya de ir hacia más el tema familiar, a trabajar con mis hijos, que con la gracia de Dios tienen un éxito impresionante, ¿no? Y estoy acompañándolos a ellos en ese esfuerzo. Y eso no quiere decir que no acepte la posibilidad de poder abordar algunos temas nacionales. Esto se está grabando, seguro luego lo vamos a ir sacando por extractos, ¿no? En las redes sociales. Y siempre cuando me llaman exalumnos míos, también he dejado la docencia universitaria después de casi 30 años de manera consecutiva. Entonces, porque estoy más concentrado en otros temas, ¿no? Familiares y más en los temas de salud a través de la parte filosófica, ¿no? Entonces, porque quiero vivir, he entregado mucho de mi vida a la parte académica, ¿no? He estudiado mucho, ustedes saben, he alcanzado niveles académicos a través de mucho tiempo dedicado y a la parte laboral pública, y ahora me toca estar más en el otro frente, pero siempre estoy preocupado del quehacer nacional, estoy preocupado de los temas con los sectores más empobrecidos del país, ¿no? He renunciado a mis aspiraciones políticas, he sido invitado a ser candidato al Congreso por 2 organizaciones en las elecciones pasadas, y estoy invitado también a trabajar un proyecto nacional por 2 organizaciones para el periodo 2021. Sin embargo, he pedido que puedo simplemente opinar y no ser candidato para nada, porque prefiero estar en casa, prefiero estar ya en la tranquilidad, digamos, de estos años. Tengo 60 años, estar más tranquilo con los temas familiares, ¿ya? Sin embargo, ando preocupado por estas cosas, por eso que aceptamos entusiasta la idea de retomar la conversación. Muchas gracias, estimado Jorge Luis. Más bien vamos a invitar al amigo que está acompañándonos, Víctor, me parece. Víctor, adelante. Víctor Zafra. Buenas noches con todos nuevamente, estimado doctor Enrique Cueva, y con todos los amigos, hermanos. Yo vivo en Chiclayo. Bueno, estoy muy atento a toda la conferencia, está muy interesante, gracias a Dios. Pedirle disculpas que no pude activar la cámara porque estaba atendiendo aquí a mi niñita, ¿no? De 3 años, pero gracias a Dios estaba atento. Yo quisiera preguntarle, doctor, bueno, como introducción le digo que están muy buenas las propuestas. En realidad son factibles, son viables. También hay otras muy buenas propuestas que no mencionó, por ejemplo, me parece Jorge Luis o William, no sé, del pago y la SUNAT, por ejemplo, ¿no? O lo que hizo el presidente Bukele de El Salvador. Pero en realidad vemos que falta voluntad política, pues, ¿no? Porque todo se puede en realidad. Cuando se quiere, todo se puede. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que lo que estamos hablando acá lo estemos hablando reunidos en sesión de Consejo de Ministros, por ejemplo, que nosotros seamos los que tomamos las decisiones y que realmente nos preocupemos por el pueblo, por sus necesidades, que seamos sensibles, porque es terrible en realidad. Por ejemplo, en el Perú, en lo que es estadísticas, antes de la cuarentena, había 6.400.000 peruanos en pobreza, con 348 soles mensual, 344, pobreza económica, por decirlo, ¿no? El medidor económico. Y había 1.200.000 en extrema pobreza. Tiene que preocuparnos, obviamente. No está bien que seamos de esos que mientras no me toca, no me salpica, no me duele, ¿no? Pero estas decisiones se toman en el terreno político. Si estamos afuera, solo somos, no sé, opinadores, inteligentes, obviamente, pero es adentro donde se toman. Y bueno, y ahora esta cifra va a crecer. Esta cifra va a crecer. Por ejemplo, ¿por qué no nos preocupan los 12,5 millones de peruanos que al día pasan hambre en el Perú? ¿Por qué nunca nos preocuparon? No me refiero a nosotros, sino a los políticos. ¿Y por qué si les preocupa el coronavirus, no solo a los políticos, sino a la población? Solo por una respuesta. Porque el hambre no se contagia. Esa es la única respuesta. O sea, mientras otros sufran, no me interesa. Pero si sufro yo o estoy en peligro, etcétera, ahí sí, no pongo el grito en el cielo. Y estas cifras que ya son pues casi 7,5 millones de peruanos en condición de pobreza, va a crecer. Entonces,
Sí, obviamente, si esta reunión es sincera y productiva, tiene que dar frutos y tenemos que tomar acciones y decisiones con respecto a las elecciones políticas del 2021, porque si no, todo va a quedar en palabras lindas y en buenos deseos. Y hay un versículo muy hermoso de la Biblia que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos podría decir usted, doctor Enrique, sobre el nuevo orden mundial? Porque, bueno, en Internet hay mucha información, pero recientemente un periodista de la República se levantó contra esto, no recuerdo su nombre, pero ahí está en República TV. Hay otro, Philip Bacters, y otro también que trabajó con Hildebrand, ¿no? Que como que están abriendo los ojos. Pero la pregunta del nuevo orden mundial la relaciono con el tema económico y la pobreza y la propuesta que se está dando. ¿Y por qué la relaciono? Porque si es cierto esto del nuevo orden mundial, justamente el propósito que busca es quebrar y desestabilizar la economía del país. Entonces, si ese es el propósito que buscan, no creo que haya mucha voluntad para reactivar. Más bien nos quieren quebrar y hundir más y volver a la pobreza. Y nos gustaría saber, doctor, no sé qué conocimiento tendrá o hasta dónde esto es cierto, que se viene conspirando en las naciones del mundo. Ya, amigo Víctor, mira, ese tema es un tema bien complejo, ¿ya? Me hubiese gustado que lo podamos abordar de manera personal, en realidad, porque ese tema tiene muchas aristas de profundidad, de enfoques, de marcos conceptuales, ¿ya? Lo que le puedo decir es que hay un sector, o sea, económico mundial privilegiado, ¿correcto? Es decir, hay un grupo de súper poderosos económicamente que influyen sobre las decisiones de políticas internacionales en las grandes potencias, ¿ah? Es decir, la economía está controlada, recuerde usted que la gran riqueza del mundo está controlada solo en algunos grandes empresarios, ¿ah? Por ejemplo, Rockefeller, ahora Soros, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos hablando de, digamos, de Onassis y su influencia económica en el mundo. Y ellos tienen aliados, por ejemplo, como Microsoft, en Bill Gates, ¿no? Ellos han planteado, por ejemplo, que la conservancia del mundo, ¿de acuerdo? La conservancia de los recursos naturales del mundo está vinculado a un proceso de no excesiva población, ¿ya? Y entonces, para ellos, por ejemplo, el concepto de la eutanasia, cuando una persona está mal, pues simplemente está mal y hay que aplicar la eutanasia. Ellos, cuando una persona y una familia no puede tener la capacidad de subvencionar sus necesidades, no tendría de repente la posibilidad y la existencia de continuar su existencia. Hay que disminuir la población, ¿ya? Y entonces, al pretender hacerlo, tienen aliados en algunos países poderosos que obviamente de lo que tratan es de producir situaciones como la que está pasando, ¿ya? O sea, que existen, pero a través de manejo de medios, ¿ok? A través de no de ese cuarto poder que es las comunicaciones, sino que ahora se ha convertido en el primer poder, lo que hacen es magnificarla, ¿ok? Y crear situaciones extremas, ¿cierto? A través de tecnología, que permita un caos, un desorden, una desesperación. Por eso lo primero es estar tranquilos. Hay que estar tranquilos físicamente, espiritualmente, ¿no? Para efecto de enfrentar esta situación. Es decir, porque esto, una respuesta más puntual a lo que se dice, requiere un mayor análisis, ¿no? Porque también está el concepto geopolítico internacional del conflicto de una tercera guerra mundial, que ya no es un conflicto de cañones, que ya no es un conflicto de aeronaves, de submarinos, es un conflicto bacteriológico, es una guerra biológica. Ese es el otro análisis que corresponde, que ya se ha producido un concepto en ese orden y que los chinos habrían tenido una victoria, digamos, relativa aún, pero finalmente la hubiesen tenido, ¿no?
o la inteligencia que podrían haber manejado ellos en ese contexto geopolítico internacional. Ese es el otro análisis, la otra arista. Pero que existe el problema como tal, el virus como tal, existe. Pero mire, es que toda la vida han existido los virus, que han matado millones de personas. La gripe española mató de 50 a 100 millones. Toda la vida periódicamente han habido problemas de virus, pero nunca se ha asustado tanto la gente como este virus, ¿ok? Que puede ser mortal, pero esa mortalidad mayor es la mortalidad del miedo, de la desesperación, porque los medios juegan un papel. Ahora, ¿quién ha financiado esos medios? ¿Quién está financiando esos medios en el contexto internacional? Esas grandes potencias que están en una guerra biológica internacional por el dominio del mundo, o ese grupo de poder económico en general al que hago referencia y que tiene influencia en las grandes naciones. Es un tema muy complejo. Debemos seguir evaluando, o es que no hay guerra biológica, o es que tampoco hay esa influencia, digamos, de ese sector económico, y es un problema de evolución normal de la Tierra. Miren ahora cómo los animales salen hasta en las principales calles de los países. Cómo está el cielo más claro, cómo el mar está más celeste, cómo la naturaleza está más extraordinaria. De repente es algo más bien de Dios, algo que el Señor así lo desea, porque el virus hemos sido nosotros mismos, porque no hay peor bestia que la bestia que destruye la naturaleza. De repente es un tema natural, que el Señor así lo ha querido. Entonces, ¿cuál es la verdad de las cosas? O sea, hay varios enfoques ahí, ¿ya? Ahora, no es posible, pues, que, miren, nuestro país ha crecido 17 años consecutivamente. 11 años de privilegio con una tasa de crecimiento del 6.8 promedio, después ha crecido en el 4.2% en 5 años más, después en el 3.1, después en el 2.3, pero finalmente hemos crecido en 17 años. No hay economía en Latinoamérica que haya crecido más que el Perú. Y por lo tanto nuestro presupuesto ha crecido, crecido. Y por lo tanto nuestras reservas han crecido. Por lo tanto nuestro fondo de subsidio para emergencias han crecido. Por lo tanto nuestro fondo de contingencia ha crecido en el presupuesto nacional. Y entonces este es el momento de poner el dinero que tenemos y que es de todos los peruanos en programas de actitud solidaria, ¿okay? En programas efectivos de seguro de desempleo, bonos de seguridad, subsidio directo a las casas, es decir, de alimento y economía, de mejorar la inversión en el sistema de salud. Esto lo que ha hecho es levantar la verdadera realidad del sistema de salud. Es decir, por años no se ha invertido en lo que se tuvo que haber invertido de manera prioritaria. Por eso los hospitales están colapsando. ¿Cómo es posible que no tengamos camas de UCI? No llegamos ni a 600. Y antes de la emergencia no teníamos ni 100. Cuando hemos tenido un presupuesto determinante, mire, son 16.000 millones de soles que no se han invertido en las regiones el año pasado. Y si hablamos de lo no invertido en los sectores, vamos a terminar con una situación más compleja, es decir, se requiere políticas nacionales. Y para eso hay una palabra llamada rico, se llama voluntad política, de la que hemos hablado siempre, yo he hablado siempre en mis intervenciones. Mientras no haya voluntad, puede haber un bonito diagnóstico, ¿eh? Puede haber un análisis cuantitativo, cualitativo muy correcto, pero lo primero es que haya voluntad política de servicio por los que más necesitan. ¿Ya? Una necesidad de cambiar el país. Yo saludo lo que ha hecho el presidente en el terreno de la lucha contra la corrupción, porque ha hecho mi colega, el presidente, el ingeniero Vizcarra. Saludo sus políticas en tanto se refiere a la lucha contra la corrupción y a las medidas en salubridad pública, pero que él tiene que ser la excepción de todos esos miserables que nos han gobernado. Y para que él pueda poner la cereza final en el pastel, faltan políticas económicas de carácter social en ese sistema de emergencia nacional. Y esta es una oportunidad, hay que crear un foro. Seamos actores de un foro mayor, ¿correcto? Yo no quería retomar mucho a estas situaciones, pero ya las circunstancias me llevan a reflexionar sobre eso. Yo había ya dicho hasta ahí nomás, he dedicado muchos años de mi vida en mis diferentes escenarios que me ha tocado estar,
en pugnar por una política nacional de servicio por los que más necesitan, por los pobres del Perú. Pero esa voz ha sido una voz en el desierto. He tenido 1000 de problemas por eso. William, que me ha acompañado por mucho tiempo, en esa experiencia lo sabe perfectamente, hemos reflexionado mucho con el hermano William y hemos trajinado mucho en diferentes experiencias. ¿Ya? Y también los hermanos que hoy nos acompañan. ¿Ya? Estimados hermanos, una bendición para ustedes, un tremendo placer. Gracias por la oportunidad de abordar esos temas políticos nacionales. No lo hacía durante un bastante tiempo, pero siempre hay una oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias y nos vemos el sábado. Espero verlos para temas de la parte física, que es mi especialidad, ¿no? Y a las 6 de la tarde para explicarles los temas de orden físico. Y el próximo miércoles encantado de poder conectarnos también a las 8 de la noche. Un placer. No sé si hay algo final, unas palabras finales de Ricardo para despedir la reunión. Ricardo, adelante. Muchas gracias, doctor. Nos queda solamente un corazón de gratitud por el aporte que nos está dando y su tiempo invaluable. Más bien le tomamos la palabra para el próximo miércoles, hacemos una convocatoria mayor. Muy agradecido. Quedamos con usted de todo corazón. Buenas noches. Gracias. A usted, compañero. Nada más. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos, William, nos vemos, Víctor, nos vemos, Jorge Luis. Un abrazo fraterno. Para el próximo miércoles. Sí, conforme, para el próximo miércoles, encantado. 8 de la noche. 8, hay que hacer una convocatoria. Sí, ya abierto ya. Hay que hacer un flyer abierto y lo sacamos ya para la reunión. Genial. Sí, entonces ya. todos estamos convocados. William, Sí, Víctor. hay que hacer. Pero arma la convocatoria con un pequeño flyer, un texto, ¿no? Para poder tener abierta la reunión. Excelente, excelente. Correcto. Encantado, mi hermano. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Felicidades. Éxitos en sus casas. Bendiciones. Chao, chao. Gracias.